Hola, mi nombre es Regina y en este video te voy a enseñar cómo confeccionar una prenda. Pero más que cómo, de cero a una prenda hecha, te voy a enseñar todo lo que necesitas para poder crearla exitosamente. Empezando por las herramientas que sueles necesitar o sueles usar al coser una prenda. No importa si es una producción pequeña en tu casa, para alguien conocido, o si es una producción masiva en una maquila con muchísimas unidades haciéndose a la vez. Las herramientas que te voy a enseñar son esenciales para tener un producto de calidad y para asegurar que lo estás haciendo bien, para tener un producto final bien hecho. También te voy a enseñar cómo usar la plancha. Usar la plancha es bastante importante a la hora de entregar un producto porque es lo que termina de dar la presentación y termina de dar el visto bueno al cliente antes de irse y usar su prenda. Tijeras de tela, estas son mucho más grandes y pesadas y tienen mucho más filo y son más largas. Necesitamos una cinta métrica con pulgadas y centímetros de preferencia, o si no, podemos usar una regla de centímetros que nos va a servir para medir poco a poco e ir marcando. También recomiendo tener a la mano uno de estos lapiceros que se borran con el calor, con la plancha. Entonces la tinta se borra con la temperatura y no deja ninguna marca en la tela. Este es el nombre. Necesitamos también un despitador. Estos tienen bastante filo y es para poder quitar los hilos, o una tijera pequeña también nos ayuda bastante a la hora de tener una overlock o una máquina de coser. También un destornillador nos sirve para poner las agujas en su lugar. Alfileres, yo recomiendo tener un alfiletero magnético, entonces a la hora de que se caen es mucho más fácil poderlos recoger sin necesidad de puyarse. Principalmente hay dos tipos, el de la cabeza grande y el de la cabeza pequeña, y los largos los podemos encontrar en ambos tipos. Yo recomiendo usar el que no tiene cabeza porque al cortar la tela no deja marca y es fácil de cortar alrededor de. En vez de usar alfileres, si hay niños pequeños en casa o animales, también podemos usar de estos ganchos que funcionan como alfileres. También se puede unir la tela con facilidad y quitar antes de pasar en la máquina. Un descosedor, de preferencia con filo todavía en la cabeza. Hilo de poliéster en este caso. Como vemos, es un poco más grueso y es resistente. Bobinas, cuando es máquina casera se usan de plástico, y cuando es máquina industrial se usa una bobina y un carrete metálico del tamaño adecuado a la máquina. Agujas, estas cambian dependiendo qué tipo de tejido estamos cosiendo y en eso cambia el número. Es importante al buscar las agujas que sean acorde a nuestra máquina de coser. Como podemos ver, la máquina que yo uso tiene un lado plano y un lado redondo, y es eso lo que me pide la máquina. También hay otras agujas que son completamente redondas, entonces hay que buscarlas según nuestro tipo de máquina y según el tejido que vamos a usar. Planchar una prenda ayuda a que se vea bien, a que se vea bien hecha, bien pensada, hecha con ganas, con hasta cariño si quisieras ponerlo así, y se ve bastante profesional el trabajo. Planchar entre tela a veces puede ser un poquito complicado porque tiene el lado la entretela, y si tocas el lado del pegamento o del termoadhesivo y se pega tu plancha, casi que tu plancha está arruinada a menos que la sepas limpiar muy bien o la lleves con alguien que la sepa limpiar muy bien.
Entonces también te enseñaré cómo evitar errores como arrugas o que se arruine tu plancha aún planchando en el lado que sigues, porque suele pasar y estamos a buena hora para evitarlo. Al cortar es muy importante seguir la dirección del hilo tela, o sea, la dirección de la urdimbre en la cual vamos a trabajar. Cuando es así es que el patrón tiene costuras alrededor, entonces no debe ser al centro cerrado. Cuando es así, con centro cerrado, debemos fijarnos que no haya costura en donde esté indicando que será centro cerrado y que esté indicado el centro de qué lado será. Acá nos indica que es center back, o sea, centro de la espalda. Y podemos ver que otra vez está la dirección del hilo, en el cual debemos cortar. Cuando ponemos nuestra tela y estamos casi listos para cortar, debemos recordar que en el doblez que queremos hacer el centro cerrado, debe quedar recto, uniforme y sin arrugas en la parte de afuera ni en la parte de adentro. Al querer cortar la tela con centro cerrado, debemos asegurarnos que el centro efectivamente esté cerrado y no hayan arrugas en la parte exterior ni interior. Cuando vamos a hacer la pieza a centro cerrado, debemos asegurarnos que case el ángulo y la rectitud en cada esquina y efectivamente que quede el centro cerrado de esta forma, sin costuras. La dirección del hilo, como les he mencionado antes, es la dirección de la urdimbre. Cuando la pieza es a centro abierto, no importa que esta costura no quede alineado en otra costura, porque no necesitamos que esto esté cerrado. Podemos poner la pieza donde sintamos conveniente para optimizar el espacio y la tela y cortar alrededor, sin necesidad de usar el centro cerrado porque no lo necesitamos. La forma adecuada de poner los alfileres es sosteniendo la pieza, poniéndole un poco de tensión encima, pasando por las piezas de abajo y pasando por las piezas de encima. De esta forma aseguramos que está bien sostenido tanto por el lado que vemos como en el lado que no vemos. De esta forma podemos continuar poniendo los alfileres a todo alrededor. La cantidad de alfileres que usted usará alrededor de su patrón depende de qué tan cómodo y qué tan experto se sienta. Por ejemplo, si alguien es muy experto, puede quitar este y sabría cómo cortar adecuadamente alrededor de todas estas piezas sin necesidad de jalar o cortar de más o de menos la pieza. Para asegurar que está sosteniendo todas las piezas de tela que necesitará cortar, puede verificar de esta forma, contando cuántos alfileres tiene en la parte de enfrente o de encima. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces deberíamos tener en el lado de atrás 7 también enseñando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora está listo para cortar su pieza. Para este proyecto que vamos a usar la tela ripstop que tiene un patrón cuadriculado bastante obvio, hay que asegurarnos que al hacer las piezas con centro cerrado o hacerlas hasta centro abierto, debemos tratar de cazar los cuadros lo mejor posible para que no queden torcidos. Así tenemos la misma cantidad de cuadros de un lado que en el otro y se ve simétrico al cortar. Y cuando la prenda esté terminada,
también se verá simétrico y no se verá como que los cuadros están torcidos, a diferencia de que si cortamos un poco sesgado. De esta forma es evidente que no medimos ni aseguramos la calidad. Antes de empezar a coser, se recomienda hacer una prueba de tensión para saber cuál es la tensión óptima para coser el producto que queremos hacer.